Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos siempre sobre esta teología, digamos en la actualidad, cómo nosotros sintetizamos en 3 palabritas. Ciertamente que podríamos encontrar mucho más, así como ya fuimos reflexionando desde la teología y la presentación del Evangelio de San Marcos. Pero nos concentramos principalmente en Jesús de Nazaret. Luego, ahora estamos viendo la parte de la salvación, esta palabra de lo que significa Ñande Yarañe, ¿verdad? Como una teología elemental y fundamental, porque es el objetivo de Dios, es la salvación del hombre. Salvación que quiere decir felicidad, realización del hombre, llegar a lo culmen, ¿verdad?, de su propia dignidad. ¿A qué fue llamado el hombre? A vivir. Y luego tenemos el tercer elemento, que es justamente la persona, el hombre como tal, a ver cuál es el resultado de esta forma de anunciar el Evangelio, cómo Marcos lo está anunciando. Esta es la forma teológica en que él va presentando, ¿verdad?, esta relación profunda con el Señor, con Dios, que se ha revelado, que se ha encarnado, que ha entrado en nuestra propia historia. Se ha encarnado a través de Jesús de Nazaret y al mismo tiempo se revela por medio de Jesús de Nazaret. Al mismo tiempo, Jesús de Nazaret nos revela la salvación y Dios nos trae la salvación. ¿Se dan cuenta entonces cómo está concatenado todo? Y luego entonces viene el resultado. ¿Quién es el resultado? Somos nosotros mismos, es decir, el hombre como tal. Los 3 pilares de esta teología tan hermosa, que es el primer evangelio, recordemos, escrito, y es el Evangelio de San Marcos. Sigamos reflexionando un poquitito más sobre esta palabra salvación. Ya hemos dicho muchas cosas en los cursos anteriores de estos días, pero hoy queremos seguir reflexionando sobre el tema. Por otra parte, tenemos que decir, además de todo lo que ya fuimos diciendo, vamos a agregar que si nosotros miramos la salvación
como etapas, es decir, tenemos que proceder como etapas, como un proceso, dice Upeain. De ahí una, como Zeus, los dioses, ¿verdad?, del Olympus, que tiran rayos y que te cambian y que te transforman. No, la salvación, la conversión del hombre implica un proceso. Es decir, ñandeña hendupe ñande yara ñemba epa peñande yara he ñande aupeya aupeña ñepiamba ite lleva. Entonces ñamos hola ñande camiseta ñande aupeya mante y captuta aupeña guajebe y un ame. Y aquí está el centro, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos entender como evangelio. Esta es la buena noticia, lo que Dios nos trae como salvación, lo que Dios nos invita a lograr con el esfuerzo nuestro, pero sobre esa gracia que Dios nos regala. Pero ya quiere decir que nosotros somos los que tenemos que dar ese paso, ¿viste? O sea, la gracia puede estar ahí, pero puede ser que no lo agarremos, ¿verdad? En estos días de los evangelios, ¿verdad?, nos presentaban muy interesante el 28º domingo, justamente en el evangelio del mes, nos había hablado muy bien de que Dios dice, según San Lucas, presenta ese gran banquete, el banquete de fiesta, de las nupcias, de mi hijo, dice, ¿verdad? De mi hijo quiere decir justamente Dios que se ofrece, Dios que entra a nuestra historia, Jesús de Nazaret, en fin. Bueno, todo eso como premisa, pero lo importante es que Él ofrece, ¿viste?, el banquete. Página le dice la gracia, eso quiere decir la salvación justamente. Pero después dice que ante esta invitación muchos rechazaron. Ellos prefirieron, entonces uno se fue a su negocio, el otro fue a su campo, el otro entonces hizo otras cosas, otros le maltrataron a los enviados, otros los mataron, etcétera, etcétera. O sea, te está mostrando y te está diciendo que la gracia de Dios está, pero que necesita el esfuerzo nuestro como respuesta. Somos nosotros quienes tenemos que responder y tenemos que esforzarnos para dar esta respuesta al Señor. Por lo tanto, procediendo por etapas. La salvación no consiste en que Jesús hoy cure las enfermedades y dé el pan de cada día, así rápido. Cada uno, aquí aparece, en síntesis. No se trata de asegurar la vida física contra todo riesgo de dolor y hambre, ¿verdad? O sea, no es que el Señor viene para cada cosa, para cada circunstancia y está entonces ahí apagando el fuego. No es que Dios viene entonces ahí para hacer algo que nosotros en realidad tendríamos que estar haciendo. A mí me llamaba mucho la atención, pero al mismo tiempo yo ya estoy un poco allá con la gente de año vacunada, se vea cuando muchos jóvenes en los retiros espirituales sobre todo, en un momento así, ¿verdad?, como es el joven de ímpetu, ¿verdad?, como preguntando y como queriendo saber, o como que te dice, ¿verdad?, ¿por qué Dios es tan malo?, ¿verdad? ¿Por qué permite que existan los pobres? ¿Por qué permiten que existan los chicos de la calle? ¿Por qué permite que existan prostituciones, etcétera, etcétera? O sea, toda la maldad del mundo o toda la pobreza del mundo, todas estas cosas entonces como echando la culpa a Dios, ¿verdad? Lo primero que hacemos, o incluso nuestras enfermedades, etcétera, todo le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y es una pregunta existencial, profunda nuestra, el por qué Dios permite esto, o el por qué Dios hace esto, como si Dios estuviese haciendo estas cosas. En realidad la respuesta es no, mi hijo, Dios no permite ni Dios hace estas cosas. ¿Quién es el que hace? Lo que hacemos somos nosotros. Dios nos dio toda la posibilidad, te dio la inteligencia para utilizar bien y vivir en paz, en serenidad, producir, no pasar hambre, vestirte, ser creativo. Te dio toda la posibilidad para que podamos compartir nuestra propia vida, podamos educarnos bien, podamos ser gente entonces que aprovechan del mundo y de la realidad del mundo que Dios nos ha regalado. Dios ya nos dio todo, comenzando con tu misma inteligencia, tu misma libertad, tu misma fuerza de voluntad y tu capacidad de amar. Son los 4 ítems, elementos fundamentales que engloban tu persona. Si vos de estos 4 elementos lo tenés bien claro, evidentemente la humanidad no pasaría por situaciones con las que estamos pasando nosotros. Es decir, que la pobreza es una situación, por ejemplo, porque no hay ponina acá. Entonces, por algo nomás que sos pobre, porque aquí está toda la posibilidad puesta en tus manos. Quiere decir que hay egoísmo. Puede ser que yo sea pobre, ¿por qué? Pero porque no me están dando la posibilidad a los otros que están acaparando todo y así sucesivamente, ¿verdad?
En fin, hay muchas cosas, no voy a entrar ahora en los detalles, pero es para que pensemos. Y eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces no consiste esta salvación, Dios no te salva. ¿De qué manera? Que Él venga hoy y cure tus enfermedades y dé el pan, ¿verdad? De cada día. Cada día Jesús hace eso, para cada cosita, para cada circunstancia. Esa no es la forma, ¿verdad? Sino que Dios actúa de una forma ya mucho más amplia y general, dándonos de todos los recursos y cualidades para que nosotros llevemos adelante el mundo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Benedicto XVI habría renunciado a la herencia que le dejó su hermano Georg, fallecido el 1 de julio en Ratisbona. Se trata sobre todo de fotos de familia, libros y sus partituras musicales. La casa donde vivía no era de su propiedad. Fuentes cercanas al Papa emérito habrían señalado a la prensa alemana que Benedicto prefiere guardar los recuerdos de su hermano en su corazón y que la herencia pasa a la Santa Sede. Benedicto XVI es ahora el último miembro en vida de la familia Ratzinger. Su hermana mayor, María, falleció en 1991. Los tres hermanos estaban muy unidos y, de hecho, en junio, el Papa emérito de 93 años salió de su retiro en el Vaticano y viajó a Alemania para dar su último adiós a su hermano. 5 años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. I just can't sleep tonight 'cause I'm counting
from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. You show me how to breathe. Some days I wonder what I'm doing here. No, it's not so clear to me, but then I know it's all your plan. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you. I just can't sleep tonight 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm still on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. His peace must be in your heart since we are all one body. We are called to that peace. Dedicate your lives to gratefulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. All the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos hermanos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre este elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Que Dios deja en nuestras manos, y así como Dios nos ama y nos quiere para que demos pasos concretos en nuestra vida. Entonces, tenemos que mirar otro de los elementos que estábamos diciendo en el bloque anterior, que tampoco se trata de asegurar nuestra debilidad mental contra el error o la psicosis. No es a nivel social ahora una forma así tan sencilla, tan pasajera,
¿verdad? Como que somos aquí buenos amigos, somos como chancho ahí la gente, ¿verdad? De buenos amigos, a los que unen lazos de parentesco o si no de afinidad, de interés. Todo esto queda en el más aquí del hombre, mientras que la salvación viene de Dios. Entonces esto de la salvación va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar simplemente desde un aspecto muy humano simplemente. No nos olvidemos los dos aspectos del hombre como tal, las dos piernas como yo digo, el aspecto físico, el aspecto contingente del hombre, carne, sarg, Adam, Adamá, límite, limitación. Entonces esta es la primera parte del hombre, lo que nosotros tocamos, vemos y sentimos, eso es lo primero. Pero recordemos que detrás de todo esto también existe algo trascendente, el hombre que se pregunta, el hombre que mira, el hombre que desea algo más. Y por lo tanto no nos podemos quedar simplemente en cuestiones tangibles, ¿verdad? Sino que nosotros vemos y procuramos formarnos y dejarnos transformar y vivir de acuerdo a los valores, proyectos, principios nuestros, profundos, ¿verdad? Que tenemos en el corazón, pero que apunta hacia lo trascendente. Es esa fuerza trascendente, esa fuerza de Dios entonces, esa fuerza del Espíritu presente en nosotros que nos mueve. Es esa fuerza entonces la que nos ayuda a nosotros para que hagamos algo también, ¿verdad? A favor de los demás. Y bueno, así entonces nosotros estamos mirando el elemento salvación. Salvación consiste en algo mucho más profundo, en algo trascendental donde todos nos movemos como comunidad y damos ese paso necesario para seguir cambiando, ¿verdad? Seguir ofreciendo lo mejor de nosotros mismos. También la salvación, atención queridos amigos, consiste lisa y llanamente en seguir todas las doctrinas de Jesús. Bueno, aquí podríamos entrar un poco en dicotomía o en cortocircuito, ¿verdad? Porque tantas veces nosotros hablamos y dijimos, pero Jesús no trajo ninguna doctrina. Sí, Jesús no trajo ninguna doctrina, Jesús no vino con un folletito o con un libretito todo aprendido, ¿verdad? Y viene y te presenta y dice, bueno, pealan de ella, poana. Que muchas veces lastimosamente entre nosotros, cuando no tenemos esa capacidad reflexiva o esa capacidad de manejar, ¿verdad? El mundo, las situaciones del mundo, los sufrimientos, los problemas, entonces ¿qué hacemos? Agarramos nuestro libretito, ¿verdad? Así como está escrito y decimos, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, de esta manera tenemos que hacer y nadie puede salir de esto. No, eso es salir de la propia capacidad de la humanidad y eso en todos los niveles, ¿eh? Yo, por ejemplo, conozco muchas personas, incluso a nivel de iglesia, ¿verdad? Que no son capaces de ir un poquitito más allá, de pensar un poquitito más, de reflexionar. ¿Qué es desde el humanismo? ¿Qué es lo que en ese momento tenemos que aplicar y cómo tenemos que aplicar, ¿verdad? Porque aquí hay muchos elementos importantes a tener en consideración. Algunas veces queremos simplemente tomar, como se dice, el libretito y seguir el libretito. Te interese o no te interese, ¿verdad? Yo recuerdo una profesora de historia justamente me decía, no sé si es cierto, pero ponía como argumento de la famosa guerra del 70. Dice que Inglaterra vendía, por ejemplo, botas, ¿verdad? Para el frío invernal, ¿verdad? Para las nieves a los países latinoamericanos, aquí sobre todo Brasil, Paraguay, eso. Me parece que ya tengo mi yuguata. Ya tengo la nieve la lleva en las montañas, pero eso ya estaba en el libretito. Eso es lo que se tenía. Era para corrupción, ciertamente, ¿verdad? Pero entonces son ciertas cosas que uno puede eso mismo aplicarlo también a nuestra historia, a nuestra vida del día a día. Nosotros nos encontramos ante ciertas situaciones y como no somos capaces de dialogar o como no llegamos a captar, ¿verdad? Porque aquí entra mucho humanismo. Eso es lo que el Papa Francisco insiste tanto ahora. El Papa Francisco no es que habla de una iglesia en salida, porque ñacende da ve la oficina, ve se caneo, entonces hacen se aguata, pero tu mía lleva. No. El Papa Francisco no te habla de eso, ¿verdad? Sino que el Papa Francisco cuando te dice hay que salir de nuestras iglesias, salir de nuestras capillas, salir de nuestros escritorios, la iglesia en salida, es justamente porque el hombre tiene que estar en una sintonía total, ¿verdad? Con el hombre, con la persona,
con esa persona que está necesitando. De cierta manera, el Papa Francisco está allí encarnando eso que Jesús dice, ¿verdad?, en su Evangelio. Yo vine, ¿verdad?, para aquellos que están enfermos. Yo vine para aquellas personas que necesitan. Ella pone la de diagnosis. El diagnóstico es esencial y fundamental para poder dar después la medicina. Pero si uno se esconde detrás de las cortinas, si uno está siempre en su escritorio bajo un aire acondicionado, donde después me traen problemas porque oye endaye, porque me digo, oye endaye, y entonces sin afrontar la realidad, sin entender, sin escuchar, sin ver y luego evaluar, porque esto también te indica mucha compenetración con la situación. Ya de hoy del contexto histórico, ¿verdad? La Biblia se escribe incluso la Biblia dentro de un contexto histórico. No es que está inventando cosas, no es que esto se escribe desde escritorio, sino que desde una realidad y desde una problemática, desde un cuestionamiento profundo, personal, de una iglesia, de una comunidad, de un cajal que necesita conocer entonces la realidad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, el carisma de los redentoristas me encanta, ¿verdad? Porque ellos justamente dicen, y hasta ahora recuerdo esa expresión, antes de comenzar tu pastoral, antes de comenzar a organizar tu parroquia, tu grupo, tu capilla, dice, hay que patear la calle, hey, con una expresión curepí, ¿verdad? Con una expresión argentina, un argentinismo, patear la calle. Yo al comienzo me quedé un poco así, dije, yo te puedo ir para la calle, ¿verdad? O sea, sí, literalmente entendí, ¿verdad? Y después, entonces, escuchando bien, entendí, ¿verdad? Patear la calle quiere decir salir, conocer, hablan de pueblo, ¿verdad? Y entonces, desde eso, lo que el Papa Francisco está diciendo, iglesia en salida, conocer la realidad. Y desde ahí entonces, desde ese humanismo profundo, de conocer a la persona, porque hay que salvar a la persona. No hay que condenar a la persona por culpa de una acción, sino que hay que condenar en todo caso la acción para salvar a la persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos,
Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos. Este evangelio maravilloso es el primero que se escribe. Como título ya nos dice, ¿verdad? Inicio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con esto entonces nosotros estamos ya entendiendo de qué se trata este libro. Con eso nosotros ya estamos entendiendo de qué va a hablarnos el autor sagrado. Nosotros ahora, dentro de esta teología del hablar o del presentar del autor sagrado, a quien nosotros nominamos de Marcos, San Marcos, primer evangelista, encontramos los tres elementos, las columnas fundamentales, ¿verdad?, que encontramos dentro del evangelio de San Marcos. A esto le llamamos la teología, ¿verdad? Jesús de Nazaret, que es la encarnación de Dios Padre, de Dios que entra en nuestra historia, y al mismo tiempo el Jesús de Nazaret es el que revela a Dios Padre. Entonces aquí el elemento que nosotros hemos reflexionado. Luego vemos el segundo pilar de nuestra propia fe, de nuestra propia vida, es el elemento de la salvación. La palabra salvación que ahora estamos desarrollando, ¿verdad?, que significa Ñan de Yara, Ñan de Persona, quiere decir que Dios nos pasa la mano, nos vuelve a estirar y nos vuelve a llevar, ¿verdad?, adelante. Bueno, esto es importante y esto es también fundamental siempre en nuestra vida. Y luego nosotros tenemos el tercer elemento que vamos a ver también oportunamente como una, digamos, consecuencia de una acción profunda de la presencia de Jesús de Nazaret que nos trae la salvación y entonces que cambia ¿a quién? Al hombre. Entonces la tercera columna es el hombre. Veamos un poco cómo estaba el hombre con el pecado y cómo está el hombre con la acción y la gracia de Dios y cuál es el resultado de esta gracia y de esta acción de Dios en el hombre como resultado final, ¿verdad? Hacia dónde está tendiendo, que vuelve a ser de nuevo, ¿verdad?, la salvación que nos trae Dios. Entonces eso podemos traerlo en una forma circular, espectacular. Bueno, seguimos entonces con esta definición y mirando un poco algunos detalles más de lo que significa la palabra salvación. Entonces ya decíamos que la salvación consiste lisa y llanamente en seguir todas las doctrinas de Jesús. Y hablamos aquí de la doctrina de Jesús, que no es simplemente un folletito traído, escrito y presentado que hay que seguir a pie de la letra, sino que la doctrina verdaderamente de Jesús es tener la capacidad de creatividad, tener la capacidad de escucha y tener la capacidad de resolver los problemas de acuerdo a la situación en que se encuentra el hombre. Hay que ver, aquí encontramos el caracú, aquí encontramos el meollo y esta es la parte más difícil para cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces a través de las normas, las reglas, los mandamientos, simplemente así a rajatabla, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es escudarnos de esa ante esa imposibilidad que tenemos nosotros, o esa imposibilidad que significa una preparación profunda nuestra. ¿Para qué cosa? Y justamente para afrontar los problemas y las dificultades, lastimosamente, ¿verdad? Entonces aquí, queridos amigos, es importante tenerlo en consideración desde este aspecto. Tener entonces en consideración y decir, bueno, aquí nosotros estamos haciendo el camino, ¿verdad? El camino para entender lo que Dios quiere de nosotros. Aquí nosotros entendemos que es la salvación, lo elemental y lo fundamental. Y es eso lo que el Señor nos está ofreciendo. Por lo tanto, nosotros, sabedores de que el destino humano ha venido en ser infinito, en el ser infinito, y esa es la salvación, esa es la gracia de Dios.
algo que tiende, ¿verdad? Por eso hablábamos hace rato de lo trascendente. Lo trascendente como segundo factor elemental y fundamental de la vida del hombre. Lo primero es lo tangible, lo que nosotros más vemos, ¿verdad? La carne, el sarx. Pero después está entonces también lo que nosotros le llamamos el ánima, ¿verdad? El alma, que a nosotros también nos ayuda a entender de que aquí está el nervio, el caracú, la esencia fundamental de lo que nos está diciendo y nos ayuda, ¿verdad?, a entender sobre este camino, sobre esta fuerza que nosotros tenemos que hacer. Es una fuerza que recibimos de lo alto, es una fuerza que recibimos de Dios, pero esa fuerza que tiene que ser asumida, tiene que ser entendida. Entonces, lo trascendente es lo que le da sentido también a toda nuestra propia existencia y a todo nuestro trabajo espiritual. El primer movimiento de salvación, queridos amigos, es creer en Jesús. ¿Por qué nosotros decimos que el primer elemento es el creer en Jesús? Primero tenemos que saber qué significa creer, ¿verdad? Creer significa adherirse al Señor. Creer significa, entonces, ya ven canciones a la pecha antes, no se mo ay ve, entonces de pobre pecha mantener cuame, vas a poder sacar. Es imposible, entonces una vez que ya ven canciones es muy difícil, viene pues o lo que sea, o con cualquiera así de cosas bien punzantes, bien fuertes, así únicamente puedes sacar ese taja una vez que se te pegó, por ejemplo, el pantalón, a la camisa o lo que sea. Quiere decir que entonces el adherirse al Señor, creer en el Señor, significa una respuesta total de nuestra parte. Es una decisión total de nuestra parte. Nosotros decimos, bueno, yo quiero estar, yo me aferro verdaderamente al Señor. Yo entonces pongo lo elemental y fundamental de mi parte, ¿verdad? Entonces, eso es el famoso amén, como decimos nosotros en hebreo. Porque amén quiere decir yo creo, yo me adhiero. Yo entonces, añencaramaese, la dice, añencaramaese, cucailla, la cucaracha ya, mañana viene añencaramaya dejando poine. Y asimismo, nosotros entonces también, en el hecho de creer, el hecho, ¿verdad?, de adherirnos al Señor, es lo que nosotros consideramos y decimos salvación. Ahí se viene la presión. Si nosotros queremos hacer una analogía, podemos pensar, fíjense aquella persona que, por ejemplo, está por ahogarse, no sé, en una piscina, en un río o donde sea. Entonces uno le tira esa tabla, decimos luego nosotros, la tabla de salvación. La tabla de salvación. Amaro ya pues, oye encarama ese, oye polla ese, ando poiriche, porque y ante esa angustia de ese hundirse, entonces se agarra y ese va a ser difícil que lo largue, ¿verdad? Es su tabla de salvación. Nuestra fe en Jesucristo es nuestra tabla de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, que es hermosísimo, el Evangelio de San Marcos, que nos muestra toda una teología que se va desarrollando. Y nosotros decíamos que este primer movimiento de salvación es creer en Jesús, adherirse al Señor. Esto es elemental. El segundo va a ser entonces el seguimiento, el acoluteo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? En griego se dice acoluteo, el acólito, el que le sigue, el que va detrás, el que escucha. Evidentemente, para seguir al Señor, nosotros ya tenemos que saber bien. Entre comillas, yo lo vuelvo a decir, ¿verdad? ¿Cuál es su doctrina? A pesar de que Jesús dijimos que no trae ninguna doctrina, así como un cuadernito ya escrito y nos dice, bueno, a ver, ya veme ese libro y pelea para la doctrina. A ver, venye punugo anga, pilla por la a ver. No, absolutamente. ¿Cuál es entonces aquí la fuerza de este servicio o la fuerza de este acoluteo, de este seguimiento? ¿Cuál es la fuerza? Y justamente creencia que lleva implicada el poner toda la confianza en Jesús, en el Evangelio. No importa qué clase de confianza, lo importante es ponerla toda. Seguirle es al menos tan difícil como prestarle toda la confianza. Ahí está. Y aquí está entonces, ¿verdad?, el meollo y el caracú de lo que significa un creer, de lo que significa un adherirse, de lo que significa entonces un ponerse en manos del Señor. Y esto es lo que tenemos que tener en consideración y tenemos que tenerlo bien claro. Porque desde aquí podemos entender y podemos dar los pasos necesarios, ¿verdad?, para seguir en este camino, para luchar, para empeñarnos a través de este camino. Bueno, entonces aquí nosotros entendemos como un segundo elemento es el seguimiento de Jesucristo. Esta creencia lleva implicada el poner toda la confianza en Jesús, toda la confianza en Jesús de Nazaret. Hay que seguir creciendo, hay que seguir mirando, hay que seguir dialogando, hay que seguir viendo entonces su presencia y su reacción en medio de nosotros. No importa qué clase de confianza, lo importante es ponerla toda la confianza. Entonces no podemos decir, porque es un poco difícil, ¿verdad?, medirlo, pero es una confianza total, eso es lo que se está pidiendo. Seguirle es al menos tan difícil como prestarle toda la confianza. Seguirle a Jesús es tan difícil como prestarle toda la confianza. Y claro, porque si yo le voy a seguir a Jesús, imagínense que esto implica mucho, implica dejar tantas cosas y ponerme exclusivamente al servicio de Dios. Y desde ahí entonces nosotros podemos dar estos pasos importantes. Y es ese el camino, ¿verdad?, que nosotros vamos a ir realizando. Por eso estamos diciendo que esta creencia es importante. Seguirle es al menos tan difícil como prestarle toda la confianza. Porque ambos, en un aspecto de simbiosis, ¿verdad?, en un aspecto, ¿verdad?, de unión, nos está ayudando o nos está pidiendo dar pasos concretos, ¿verdad?, dar pasos concretos para este seguimiento. Hay que confiar plenamente. De estos dos movimientos salvíficos, nosotros tenemos que entender que dimana necesariamente una comunidad con los otros hombres que han elegido la misma ruta. Aquí entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar a eso? Y este es el famoso cajal. Esta es la famosa iglesia. Esta es la famosa iglesia, ¿verdad?, la comunidad. Que lastimosamente muchas veces nosotros no es que no entendemos, sino que ignorante. Y entonces eso hace que después surjan estas sectas, por ejemplo. Todos los protestantes, en realidad, como dice esa frase, que me parece que lo acuñaron muy bien, ¿verdad? Entonces algunos, como decían, ¿verdad?, católico ignorante, futuro protestante. Y así lo es, así mismo es. Yo les puedo decir que sí, porque cualquiera de nosotros, entonces, al no saber, después entonces por eso se le decía y se le dice protestante. O protestado normalmente es porque doy guay que tiene todito ahí.
¿Cuántas veces tu hijo, tu hija se trabajó protestando? De pea, mo. Ya. A ver, se me puede, a ver, será Gina, a ver, será lo que sea. Él es como itenio. Él andemos protestar. ¿Qué es lo que te hace protestante, verdad? Protesto porque no sé. O también porque no quiero saber. Y entonces esa es una ignorancia total. Ahora, si uno sabe y no hace caso a eso, bueno, eso sí que ya es otra cosa. Eso no es solamente ignorancia, sino que eso ya es fanatismo. Porque el ignorante lo único que tiene como arma de defensa, ¿qué es? El fanatismo. El ignorante es el que se vuelve fanático. Porque al no saber y al no tener armas para defenderse y decir bien las cosas como tiene que ser, y el no querer aceptar un error, porque ahí ya entra otro elemento que ya es el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo. Entonces, cuando uno es egoísta, uno es fanático y uno es ignorante, entonces ya eres como el tema. Pepe ya eres como la protestante. Pepe ya protestata mandé por todas las cosas. ¿Por qué? Y porque si uno mira bien, y lo que te está diciendo aquí, de estos movimientos salvíficos, es decir, lo que significa la salvación, dos movimientos decíamos. Primero es el creer en Jesús, el adherirse a Jesús. Esto es elemental y fundamental. Pero después, detrás de eso, ¿qué viene? Viene el seguimiento. Pero cuando estamos hablando de seguimiento, nosotros estamos hablando, entre comillas, decíamos, de una doctrina de Jesús. Pero al final de cuentas, ¿qué es la doctrina de Jesús? Y la doctrina de Jesús es el estar con Él, el conocer verdaderamente su evangelio, el procurar vivir verdaderamente en comunidad. Porque ese es el valor máximo del Antiguo Testamento. Fíjense que todo el Antiguo Testamento siempre te va a apuntar hacia la comunidad. Jamás hacia un cuatijaño, jamás a un aspecto yo. Justamente trata de eliminar todo lo que es el egoísmo, ¿verdad? Jamás te va a decir yo me confieso con Dios, yo y Dios. Orero arreglapa, se añade ya, a ver a Michi, que le coma Michi. No. Para el Evangelio, sobre todo, que está releyendo todo el Antiguo Testamento y está releyendo la propuesta y la promesa de Dios, se vuelve a encontrar esa buena nueva dentro de esta comunidad que se adhiere totalmente al Señor y luego en ese segundo movimiento que lo sigue, pero en una secuela de Cristo que es una adhesión total a su persona. Bueno, queridos amigos, hay mucho por decir esto porque este Evangelio es esencial y fundamental, es el primer evangelio, el de Marcos. Así que nos ayude también a nosotros a entender nuestra propia fe y hacer nuestro propio camino. Por el día de hoy yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.